palabra ha encendido la llama de fe, porque Cristo vendrá otra vez. Cuando los entendidos resplandecerán como el firmamento y su luz, como estrellas brillando en la oscuridad, son los que hablan a la multitud. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerá. Oh, promesa de gloria eterna en medio de la oscuridad. Serán luz por siempre en la adversidad, los que enseñan justicia y verdad. El cielo y la tierra, todo pasará cuando llegue el tiempo a su fin. Y los hijos de Dios se levantarán para recibir su heredad. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brilla en ti más y más. Resplandecerás. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Hay personas que planifican todo lo que viene en su vida. Hay otras que viven el día a día. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de este estilo de vida? Veámoslo hoy en Inversa en Español. Estás viendo Inversa en Español, un programa de Espacio Joven, y aquí estamos como cada semana para poder estudiar la lección de Escuela Sabática Joven.
Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. También vamos a agradecer aquí a quienes nos van a acompañar este día para poder estudiar esta hermosa lección. En primer lugar, vamos a comenzar por las damas, con Valentina. Así que queremos saludarla esta noche, queremos saber quién es, de dónde nos está hablando, así que queremos saludarla. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy bien. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? ¿Me confirman? ¿Sí? Ya. Bueno, yo soy Valentina, como notarán, vengo de Venezuela y actualmente asisto a la Iglesia Central de Santiago. Trabajo como diseñadora gráfica y también soy la profesora de escuela sabática de los jóvenes de mi iglesia. Así que si me están viendo, los saludo y les mando un abrazo. Amén. Valentina, mira, te voy a pedir una cosita, si te puedes bajar o puedes subir un poquito tu cámara porque te estás viendo cortada. Ah, ¿así? Ahí sí, ahí para que todos Ya. los jóvenes te vean y te conozcan bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en segundo lugar tenemos nuevamente aquí a nuestro amigo hermano Moisés Veli, así que también queremos saludarlo esta noche. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Oye, bien, Jan, contento. De hecho, bueno, sí, es grato tener a la maestra acá presente, Valentina. Y sí, esta lección está muy interesante, varios puntos que vamos a tocar y encantado de estar con ustedes. Este Santiago 4:11. Así es, muy bien. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Aníbal Navea, quien nos acompaña desde Chillán, desde la UNACH. Así que también queremos saludarlo esta noche y queremos saber cómo te encuentras, Aníbal. Oye, Jan, aquí estamos súper motivados para poder estudiar la palabra de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos impulsa, así que vamos a estudiar. Amén. Amén, muy bien. Y quien conduce, Jan Núñez, así que queremos esta noche a ver qué el Espíritu Santo nos trae, qué cosas vamos a poder sacar de esta hermosa lección para esta semana. Así que vamos a pedirle también ahora a Aníbal que pueda dirigirnos en oración nuevamente para que el Señor sea quien nos instruya, sea quien nos guíe, sea Él quien hable a nuestro corazón y que seamos un instrumento en sus manos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias por tu presencia en medio nuestro y queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, que traiga palabras de vida para vida eterna, que redarguya, Señor, nuestro corazón, que nos convenza de pecado, de justicia y juicio, y que obre el maravilloso milagro de una vida nueva, una vida regenerada a la imagen de Dios. Señor, capacítanos, habilítanos para hablar tu palabra y para entenderla también. En el nombre de Jesús queremos comenzar. Amén. 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 Muy bien. Ya que hemos recibido la unción, vamos a empezar a estudiar. Esta lección tiene un nombre extraño. No eres quien piensas ser. ¡Wow! ¡Qué interesante título! Así que vamos a estudiar acerca de esto. Bien, vamos a pedirle a Valentina entonces que pueda buscar ahí en su Biblia Santiago 4, versos 11 y 12, que nos pueda leer, por favor, el texto base de esta semana. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, muchas gracias. Hoy día sabemos nosotros, y lo hemos estudiado en esta lección y también a través de, como adventista, de que en este momento estamos en el juicio investigador, ¿verdad? En este momento Jesús está allí como nuestro abogado en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, pero también estamos siendo pasados por un juicio. Quizás en qué momento presente, o ya quizás en el presente de ahora ya, o el futuro, vamos a ser pasados por nuestro nombre. Ahora, ¿de qué manera esta comprensión del juicio investigador y que quizás voy a ser juzgado me ayude a juzgar o no juzgar a mi prójimo? Mira, una pregunta bien buenísima, porque nos contextualiza en el punto en donde tú le diste, Jan, como adventistas del séptimo día, nuestra fe en aquel evento, el juicio investigador, en tu lugar santísimo. ¿Cómo afecta esa realidad? ¿Cómo afecta esa verdad a nuestra experiencia y en nuestro trato con el prójimo a la hora de no juzgar a mi prójimo? Ahora, me gustaría compartir pues algunos comentarios al respecto. Estamos
estamos claros que pues estamos en el juicio investigador. No sabe quién, si se está viendo la propia vida de cada uno en estos momentos. Pero es interesante que el versículo 12 del capítulo 4 de Santiago hay una pregunta. Cuando dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esa pregunta, ¿quién eres para que juzgues al otro? ¿Quién te consideras para que juzgues al otro? ¿Cómo te ves tú para que juzgues al otro? Dentro del marco de el juicio investigador. Si yo juzgo, dice allí, ya no ocupas el lugar del juzgado, sino el lugar del juez. El único juez, la Biblia nos enseña que el juez es Dios, de manera que si tú te haces juez, tú te haces Dios, te pones en el lugar de Dios como Dios, haciéndote pasar por Dios prácticamente, el mismo espíritu del enemigo, de Lucifer. ¿Y cómo es que se manifiesta ese espíritu? ¿Cómo se manifiesta ese espíritu de aquel que se considera juez de otro? El centro es el yo. El centro es el propio yo, el egoísmo. Y si el centro es yo, entonces comienzan a manifestarse algunas actitudes cuya raíz y cuyo motor es el egoísmo. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 4, se nos menciona que comienza a tener una actitud de acepción, de hacer distinción de personas. A este lo trato de una manera, a este lo trato de otra. ¿Por qué? Porque esperas, que más adelante lo vamos a ver, amar de quien tú esperas ser amado o de quien tú crees que puede recibir amor. En Santiago 3, 14 y 16 se nos enseña que ese hombre que se cree juez también anda comparándose, anda en celos amargos, en contenciones. En Santiago 4, del 1 al 4, nos habla acerca de las guerras, de las pasiones, la codicia, en fin, todas esas cosas están involucradas. Es todo un problema aquel que se considera un juez, su centro es el mismo, pero para aquellos que tenemos la conciencia de que hay un juicio en medio de este mundo, hay un juicio que se está dando en el universo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Tener la conciencia de un juicio sin misericordia. Realmente se va a hacer juicio sin misericordia para aquel que vive de esta manera. Y la ley que juzga mi egoísmo es la ley de la libertad, la ley de amor. Cuando usted lee en Santiago 2, del 8 al 9, nos habla acerca de esa ley de amor. Si yo soy consciente, si soy consciente de que en este juicio hay una ley, la ley de la libertad, la ley del amor, que condena mi egoísmo, que condena mi actitud, que condena el espíritu que movió a Lucifer a rebelarse, entonces yo voy a tener una actitud diferente en mi trato con mi prójimo. Voy a tener un trato muy distinto. Si soy consciente de que estoy en juicio, entonces yo voy a amar, considerándome a mí mismo, no sea que yo también pueda caer. Ninguno está libre de ofender, dice Santiago. Ninguno está libre de ofender. Y también, pues, uno debe hacer misericordia y no un juicio retributivo, castigador, porque cada uno de nosotros somos susceptibles al error, dice Santiago 1:10. En fin, el juicio nos ayuda a evitar el pecado en todo aspecto y a entender que el pecado no tiene excusa, no tiene razón de ser, de tú responderle mal a aquel que te trata mal. Entonces, creo yo que pues podría ir por allí. También me gustaría sumarle un poco que al comienzo de la lección nos recuerda lo valiosos que somos y nos muestra Mateo 6:26, que habla de que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos aún más valiosos que ellas? Sin embargo, esto, o sea, recordándonos que somos valiosos, pero Santiago nos hace la aclaración de que a pesar de que somos tan valiosos para Dios, esto no nos brinda la autoridad de juzgar a los demás. Quiero leerles una cita de 1 Corintios 4:5 que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ninguno de nosotros es eterno ni omnisciente y debemos como tener bien claro que no tenemos, o sea, no estamos en la capacidad de juzgar, no tenemos atributos para juzgar. Eso. Buena, profe. ¿Qué puedo darle cargar? Veremos. Es interesante
como el libro de Santiago. Ah, mira, casualmente esto está saludando a mi hermanita. Hola, manita linda, gracias. Buenas noches para ti. Ok, es llamativo porque Santiago 4 está recordando un poco lo que ya habló en relación a la lengua, ¿no? El peligro de la lengua. Ahora lo hace en otros tópicos, porque ya sabemos que murmurar, criticar, condenar a otro, prejuiciar, todo lo que realmente se hace hoy en día. Porque hoy lamentablemente tenemos una mente de criticar a otro, ya sea por las razones que sea. Pero nos dice que eso es lo mismo cuando se hace relación a que dice que la lengua es como un fuego, ¿no? Volviendo a la pregunta de Jan, creo que vamos a estar en consonancia los tres, porque acá, sin duda, Santiago nos dice que quién eres, ¿no? ¿Quién eres? O sea, ¿quién te crees tú? Y ya la lección nos mostraba como un pajarito diciendo lo que nos dice Valentina, ¿verdad? Un pajarito diciendo, ok, Dios te ama, eres importante para Cristo, pero no somos la gran cosa. Como también lo dice el libro de Job, que el hombre es como polvo, ¿no? Y es que, claro, la persona que critica se cree superior a otro. Esa es la premisa. El que critica es porque cree que el otro es superior a uno, básicamente. Lo que es llamativo es que, sin duda alguna, Santiago en esta sección, de hecho en otras partes de su epístola, trae a colación relatos que Jesús explicó en el Sermón del Monte. Por ejemplo, esta relación de no juzgar a tu hermano es la misma, o sea, el mismo mensaje que Jesús da cuando dice, no juzgue a tu hermano, y Jesús dice, ¿por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso está en Mateo 7. Y Jesús, justo antes de decir esta frase, él dice, porque con la vara con que mira, eso será medido. Y Ellen White expande esta idea en Discurso Maestro Jesucristo y dice que nosotros cuando criticamos a otra persona, ese juicio que procuramos sobre esa persona, a nosotros mismos nos cae, nos cuenta como juicio. Y debemos entonces ser muy cuidadosos, muy cautelosos en saber que toda crítica, toda palabra de desprecio, de rechazo, de murmuración contra hermano, eso es contado en el día del juicio y eso sin duda alguna es justamente lo que Pablo Santiago desea que no esté en el pueblo del Señor. Gracias. Así es, miren, hay una parte acá, dicho en el Sermón del Monte, acá el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá es interesante, porque acá el Señor la palabra que usa aquí como necio es la palabra en hebreo, o sea, en arameo es raka. Y es como la palabra así como de decirle, pero es este imbécil, este es un idiota, es alguien que no tiene pero cero entendimiento. Pero con una razón así de una ira desmedida de enojarse con alguien por lo que hace y llamarlo de esa manera. Entonces acá el Señor nos dice, que si estamos haciendo eso, uno puede decir, no, yo nunca he matado a nadie, nunca he hecho nada, pero ¿cuántas veces le hemos dicho así, no, tú eres un idiota, un imbécil a alguien, incluso hasta a veces hasta la pareja? A veces, esto lo vemos entre hermanos, pero ¿qué pasa entre parejas? ¿Qué pasa al hijo? A veces los hijos, oye, hijo, era un imbécil, un estúpido, y con eso también lo estamos matando. Y acá, cuando usa la palabra fatuo, es una palabra que está dicha que también lo decían, pero era para alguien que juzgaba los motivos del corazón de esa persona, ese fatuo. Y es muchas veces también lo hacemos. No, si aunque yo no le creo nada porque lo que está haciendo, no, si siempre ha sido malo, lo que está haciendo ahora debe ser porque está aparentando, y empezamos a juzgar los motivos del corazón. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo acá en Santiago, pero el Señor también lo está mezclando con algo más. Dice, no murmuréis y juzguéis. Ambas cosas, murmurar y juzgar. Porque acá el murmurar, ¿qué es lo que es? Es el ir con un testimonio diciendo, oye, mira, así, acá, mira lo que hizo, y al mismo tiempo estoy juzgando. O sea, quizás estoy juzgando los motivos del corazón, lo estoy llamando fatuo, lo estoy llamando necio frente a otros hermanos, sin que esta persona esté ahí presente para defenderse. Entonces yo estoy haciendo un juicio sin que la persona esté, sin un abogado, sin un intercesor que diga, oye, no, pero esta persona está haciendo... ¿Es un juicio justo realmente?
A veces nosotros hablamos contra los fariseos, oh, el juicio injusto que hicieron contra Jesús, lo hicieron de noche cuando nadie podía verlo, totalmente legal. Pero cuando nosotros murmuramos y vamos con un juicio hacia otra persona, ¿no estamos también cayendo en lo mismo? ¿No estamos también haciendo un juicio, al igual como lo hicieron los fariseos, un juicio totalmente injusto? Y alegamos muchas veces contra ellos, pero nosotros también a veces somos parte de este juicio. Y acá como dicen, bueno, que ellos mataron a Jesús, pero acá dicen, bueno, tú también puedes haber matado al hacer esto. Entonces, mucho cuidado, a veces cometemos pecados y no nos damos cuenta al hacer este juicio junto con murmuración, un juicio injusto donde la persona no se puede defender y lo estamos matando al llamarlo fatuo o al llamarlo necio, como dice aquí en la Biblia. Muy bien, sigamos avanzando con este hermoso inverso. Bueno, acá hay una palabra, y de hecho la hermana Juárez lo dice, que es amar al pecador, pero odiar al pecado. ¿Cómo Jesús nos enseña eso? A veces no podemos dividir entre pecado y pecador, pero ¿cómo Jesús nos enseña a poder hacer esto? ¿Valentina? Ya. Quiero compartirles, para comenzar, una cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro de la señora White. Cito: los que acudían a Jesús sentían en su presencia que, aún para ellos, había escape del hoyo del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate. Dice en Lucas 9:56 que Jesús no vino, y lo dice el mismo Jesús, él no vino a esta tierra para condenar las almas de los hombres, sino para salvar estas almas. Y asimismo todos conocemos el Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego en Juan 3:17 dice que eso, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y la actitud de Jesús nos muestra la actitud que debemos tener nosotros hacia los pecadores y hacia el pecado. Contrario a lo que decían los fariseos, Jesús no simpatizaba con el pecado, porque ellos decían, mira, este come con pecadores, anda con adúlteros, y pensaban que para Jesús era ligero que ellos fueran pecadores. Pero vayamos un momento a la escena en que la mujer adúltera está a punto de ser apedreada. ¿Qué es lo que hace Jesús? Muy, muy claro les dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero luego a esta mujer lo que le dice es, vete y no peques más. Jesús siempre exhortaba a no pecar con la autoridad que tiene, porque es Dios, pero siempre, siempre con bondad, no dejando a un lado la bondad y el tacto, porque al final no se trataba solo de condenar el pecado, de que las personas se alejaran del pecado y se dieran cuenta, sino también de que se sintieran el amor que tanto les hacía falta. ¿Y quién más les iba a poder dar ese amor sino su creador? Eso. Ay, amén, qué lindo. Oye, Jan, buena pregunta. Muy buena pregunta. Y de hecho, bueno, esa pregunta se lo hacen, o no preguntas, diría más bien que comentarios se le hacen a Jesús, y ya Valentina como que nos hizo como un spoiler. Porque Jesús le dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Y la lección llega a comentarlo, ¿no? Llega a comentar ese evento en la lección. Pero me gustaría rápidamente traer un evento que también comenta la lección, sino un poco más adelante, creo que es el día jueves que lo comenta, que trae el recuerdo cuando estaba Santiago y Juan con los samaritanos, y ellos le dijeron, Señor, ¿quiere que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les respondió de una forma amorosísima, amorosísima. El Hijo del Hombre ha venido a salvar. O sea, a pesar que este grupo de personas samaritanos que había rechazado a Cristo Jesús, igual Cristo murió por ellos. Y eso es lo maravilloso, es entender que Cristo murió incluso por aquellos que lo crucificaron y aquellos que jamás van a decir acepto a Cristo, que lo rechazaron abiertamente y contra los ateos,
Porque Cristo murió para a todos darle la brecha abierta a la salvación. Y es llamativo porque cuando Jesús dice en Lucas, a los pecadores recibe, cuando se les refieren a Cristo, a los pecadores recibe y con ellos come, Jesús entonces cuenta las parábolas conocidas como las parábolas de las perdidas, ¿no? De la dracma, de la oveja y luego del hijo pródigo. Bueno, Jesús cuando cuenta estas parábolas, Ellen White nos explica en palabras del gran maestro que Jesús cuenta estas palabras para responder esas acusaciones. Y vemos que esas parábolas van de menos a más, y el epicentro es el hijo pródigo, y en especial el hermano del hijo pródigo, que cuando llegó su hermano, que había estado perdido, en vez de recibirlo, hermano, qué alegría que llegaste, le dice, este tal tuvo con ramera, desperdició los reales, no sé por qué lo recibes así. Y lamentablemente, esto es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios. Gente que se retiró de la iglesia, quiere volver, los hermanos critican. Oye, hermano, ¿por qué usted usa falda tan baja? ¿Por qué tienes el cabello así? ¿Por qué tiene tatuajes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero Cristo Jesús a las prostitutas y a los ladrones los atraía, porque Él le ofrecía amor, pero también, sin duda alguna, comentando la pregunta de Jan, vete y no peques más, como bien explicó Valentina. Es decir, Jesús atraía a los pecadores, a todos por igual, no importa lo profundo que hayan bajado en el pecado, pero les decía, ven a mí, te recojo y te rehabilito. De hecho, este capítulo donde Ellen White destaca estas parábolas, lo llama la rehabilitación del hombre. Y mira, me gustaría leer una cita que estaba allí, incluso está como publicidad del Inverse, que me pareció muy bonita. Dice, a las almas que se vuelven a Cristo en el refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y de las contiendas de la lengua. Y dice ahora ella, ningún hombre ni ángel malo, o sea, ningún ángel malo puede acusar las almas de Jesús, porque Cristo las une con su propia naturaleza divina humana. Y dice allí, ellas están de pie junto al gran expiador del pecado. O sea, Cristo es el gran expiador del pecado que une a las almas y también permite que la persona, aunque una vida enteramente pecaminosa, en Cristo Jesús elimina el pecado. Así que Jesús ama al pecador, pero odia el pecado. Estás muteado, mi amigo. Ahora sí, realmente estaba diciendo que la Biblia enseña que el que obedece es uno con el Señor. El que obedece es uno con el Señor. Y el que peca es uno con el pecado. El que peca es uno con el pecado, y cuando el que peca es uno con el pecado, cuán difícil es para la mente carnal, la mente natural, hacer esa diferencia entre el pecado y el pecador. Porque llegan a ser uno, porque llegan a ser uno solo, una sola partícula, un solo ser. Pero la Biblia es tan clara, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, que discierne, que hace distinción y que separa, y es la única que es capaz, que está habilitada y tiene en sí misma el poder de poder separar al pecador del pecado. Por eso Jesús, la palabra, logró eso. Por eso Jesús, como la palabra de Dios hecha carne, logró ver esa distinción, de hacer una división, de separar al pecador del pecado, de lo que le está destruyendo. Mas, sin embargo, el carnal, el animal, el caído, el no regenerado, trata al pecador en su pecado, en su pecado. Jesús dijo algo muy tremendo, el Salvador. Juan 13:34. Puso la máxima del discipulado. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero no como a ti mismo, ni como tú puedes amar a Dios, sino como yo los amo a ustedes. ¿Y cómo alcanzar eso? Esa es la pregunta, ¿cómo alcanzar eso? ¿Cómo amar al pecador, no como a ti mismo, no como tú puedes amar a Dios, no como tú amas a tu prójimo, sino como Jesús te ama a ti? ¿Cómo lograr ese discernimiento? ¿Cómo lograr esa ley de libertad? ¿Cómo lograr caminar en obediencia a esa ley de entrega que gobierna y que impulsa a todos los seres celestiales a darse?
Eh, y me gusta algo, reflexionar en una última cosa para cerrar este punto. He visto que pues, la Biblia nos enseña que nosotros, o el no regenerado, el que no se ha convertido, el que no cede a la influencia del Espíritu, el que no es uno con el Señor, no permite que la palabra abra un cambio, solamente ama de manera egoísta. Uno dirá, ¿cómo así? Sí, ama de manera egoísta, ama en la medida que sabe y es consciente que el otro le puede devolver amor. Espera, ama esperando que le puedan devolver amor. Y Jesús no espera eso. La ley de Dios, la ley del amor, no aborda de esa manera al pecador, sino que se entrega y se da aún sin esperar nada a cambio. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Pero nuestra actitud, ¿cuál es? Cuando nosotros buscamos hacer el bien y amar como Cristo amó. Pero cuando responden con una palabra mala, ¿cómo uno se siente? Para que nos hagamos una introspección a nosotros mismos, un autoanálisis. ¿Cómo te sientes cuando tú tratas bien a otra persona y te responde mal? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué sientes? ¿Y contra quién lo sientes? ¿Contra la actitud o contra el que te lo hizo? ¿O te enojas? ¿Contra quién te enojas? ¿O te deprimes? ¿Por qué te deprimes? ¿Cómo amas? Eso es lo que me pone a reflexionar a mí. Eso es lo que me pone a reflexionar la Biblia, el Espíritu de Dios. Porque cómo amar al pecador y aborrecer el pecado es una ciencia que solamente se logra estando con Jesús para poder aplicarla y entenderla. Amar al prójimo es la verdadera religión. Así es. Acá, bueno, la palabra cuando dice amar en estas partes es ágape. Dice que si no amamos con ese amor ágape, dice el que no ama, no ha conocido a Dios, que no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios. Y la palabra que usa ahí es ágape. Entonces el Señor nos pone una vara muy, muy alta. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo con ese amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El que decía Aníbal, ese amor que no busca nada, que no te va a retribuir nada. O sea, es amar sin que el otro te retribuya. Y por un lado uno puede decir, wow, qué tremendo lo que el Señor me pide, es más quizás de lo que yo podría hacer. Pero por otro lado es una buena noticia, porque el amor ágape no proviene del corazón humano y no puede provenir del corazón humano. Por lo tanto, la única manera en que yo tenga amor ágape por otro es que yo se lo pida a Dios. Y cuando yo Amén. se lo pido a Dios, Dios me lo concede, llena mi alma, llena mi ser de ese amor y sobrepuja, de alguna manera, sobra tanto que ahora yo tengo para poder dar a otro. Es la única manera. Y por otro lado, el Señor también, y bueno, el Espíritu de Profecía nos habla mucho de esto, eh, de que si bien Dios es amor, Dios también odia, pero no odia al pecador, odia al pecado. Y Él desea que nosotros tengamos esa misma visión que tiene Él, ese mismo pensamiento, ese mismo principio o sentimiento, como podríamos llamarlo, hacia el pecado, que llegue a ser también nuestro. Y eso es algo que también nosotros tenemos que pedir dos cosas. Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como tú lo amas y ayúdame a ver y odiar al pecado como tú lo odias. Y son las dos cosas que tenemos que empezar a tomar para que ya el pecado nos calce repulsión por lo que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, pero también amar a aquel que ha sido esclavo y el Señor también murió por aquel. Muy bien, sigamos avanzando esta noche en este hermoso inverse, ¿verdad? Que estaba muy, muy bueno. Dice, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y hay otras definiciones en la Biblia, ¿verdad? Está por ejemplo, la que está en Romanos 14:23 que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y primera de Juan 3:4 dice, el que infringe la ley ha cometido pecado. ¿Acaso aquí Santiago nos está dando alguna definición distinta de lo que es pecado comparado con los otros dos, comparado con Pablo y con Juan? Bueno, buena pregunta ya. Pero antes de entrar directamente a la pregunta, me gustaría hablar brevemente en el momento donde Santiago hace esa aclaración de que él sabe hacer lo bueno, lo hace, le es pecado, le cuenta como pecado. Luego de decir, por supuesto, de decir que aquel que juzga,
¿quién te cree? Parafraseando lo que dice. Él ahora comenta de que somos como niebla que se desvanece, que desaparece, ¿no? Lo dice en el versículo 14. Y de hecho hay parte de lo que dijiste al principio de la introducción, de que podemos decir nosotros vayamos a hacer tal cosa, planificamos, pero resulta que, como dice la palabra de Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, en cualquier momento nuestra vida es endeble, eso hay que reconocerlo. El único soberano y eterno es Dios. Y a sabiendas de ello, entonces, ahora él introduce algo casi que inesperado. Digamos, nos coloca en el contexto que nuestra vida es endeble, se va, es como nieblina, y que nuestra vida depende de Dios, de que si nosotros vivimos, pues haremos las cosas, si Dios lo permite. Ahora dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y ahora dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, es llamativo que ver esa declaración después de bajar la nube de la gente, o quizás a nosotros, que también nos ha pasado, de querernos la gran cosota. ¿Por qué lo dice ahora? Pues aquí hay interpretaciones. Una de ellas es que obviamente está hablando de un público principalmente riguroso en las escrituras, que intentan hacer lo bueno, pero omitiendo hacer cosas. Este suceso se puede entender en el momento cuando Jesús habla la parábola del hijo pródigo. Perdón, en la parábola de buen samaritano, la buen samaritano. Cuando los dos personajes, antes del buen samaritano, ellos pasaron por alto este personaje que estaba herida, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna es la idea o probablemente la idea que tenga Santiago en este texto. Ahora, lo que es llamativo es que nos dice lo que sabe hacer lo bueno no lo hace. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Lo bueno lo sabemos a través de la ley de Dios. Es decir, los 10 mandamientos, ahí sabemos qué es lo bueno y qué y qué es lo bueno y qué lo no. Ahora, se suma además que la lección nos comenta, por decirlo de una forma, que es una especie de ampliación del gran concepto. Que lengua llega a decir que la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, que es transgresión de la ley. Y que esa transgresión de la ley incluye todo jatá, o sea, todo jamartía, todo tipo de pecado están incluidos en esa ley de Dios, la ley de Dios que es espiritual. Entonces ahora, si nos vamos al relato del buen samaritano, estos dos hombres que pasaron por alto, este hombre que estaba herido, que sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron, y les contó como pecado, ¿qué hicieron mal? Pero precisamente también se nos cuenta las veces que nosotros se nos presenta la oportunidad de ayudar a otros, de beneficiar a otros, de ayudar a la persona que está herida, y la dejamos pasar por alto, también se nos cuenta como pecado. También se nos cuenta el hecho de decir que, fíjese lo profundo que es la ley de Dios, tan profunda, que incluso los actos que dejamos de hacer hacia el bien, el del prójimo, también se nos cuenta como atribución porque demuestra nuestro egoísmo en el corazón y demuestra que no estamos en Dios. Disculpa si me extendí mucho, pero ahora para responder la pregunta, Jen. Gracias. Ya, quiero agregar un versículo que seguramente lo conocen algunos, que está en Ezequiel 3:18. Sí, les leo. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes y si no hablas para advertir al impío en su mal camino, al fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Esta es otra de las cosas como de esto de lo que nos decía la pregunta, que es saber, o sea, sabes lo bueno, pero no lo haces. Conoces la verdad, pero no la predicas. Entonces, ciertamente, como dice Moisés y como dice la señora White, el concepto de pecado es quebrantar la ley, nada más que eso. Y quizás lo veamos como ya, solo lo que está escrito en los 10 mandamientos es lo único que puede ser pecado. Pero va mucho más allá de eso, por lo que decía Moisés, que la ley es el carácter de Dios. Y la ley es perfecta, es justa, porque es la transcripción del carácter de Dios, que es perfecto y justo. Entonces, si nosotros obviamos la ley, obviamos lo que dice, estamos obviando directamente a Dios, a su carácter, a su voluntad, y todo lo que Él pide a nosotros, que es nuestra obediencia hacia Él. Los absolutos de Dios a mí me gustan, pero como dicen por ahí,
me asustan. La única definición, dice el Señor, la única, los absolutos de Dios, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, no se queda allí, sino que le da un plus cuando dice es la manifestación exterior de ese principio, de un principio en pugna, en lucha, en guerra, en combate, con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Es ese poder, ¿quién diría? Esa actitud que lucha contra la gran ley del amor, como estábamos viendo aquí en la epístola de Santiago, la ley de la libertad, la gran ley del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo que está en pugna con esa ley que a ti te da la libertad de poder amar, de poder dar vida, de poder dar en vez de robar, en vez de poder entregarte, dar pureza en vez de adulterio, en vez de dar vida en vez de matarla. Hay algo, ahí dice ahí que es un principio en pugna en contra de esa ley. La ley como el trasunto, el reflejo del carácter de Dios, el pecado como la división, como la separación del carácter de Dios. El carácter de Dios dice no matarás, pero el pecado mata. La ley de Dios dice no hurtarás. Eso está escrito en la mente del ser humano, pero cuando el ser humano está en pecado, sufre como casi que un problema de esquizofrenia porque sabe que no debe matar, pero mata. Sabe que no debe cometer adulterio, que no debe mirar a la mujer de su prójimo, ni a cualquier otra mujer para codiciarla, pero lo hace el hombre. Sabe que no debe andar codiciando, sabe que no debe andar poniendo ni su propio egoísmo, ni su propio yo por sobre Dios, pero aún así lo hace. Lo que hace el pecado es distorsionar la imagen de Dios. Lo que hace el pecado es luchar con la ley que Dios puso en Adán, luchar con la imagen de Dios, destruir la imagen de Dios. Todo lo que apunta a destruir la imagen de Dios en el hombre puede definirse como pecado, que separa, que destruye, que desintegra lo que Dios unió, que prácticamente atomiza lo que en su momento Dios dijo, he aquí bueno en gran manera, la imagen de Dios. El pecado es inexcusable, no tiene razón de ser, pero es en alta potencia peligroso para cualquier criatura. Y en ninguna manera está en conflicto la definición que dice aquí Santiago con la que dice Pablo en Romanos, con la que dice Juan en su epístola, ni con cualquier otra definición. Todas apuntan a que el pecado es ese principio que está en pugna contra todo desarrollo y restauración de la imagen de Dios en el hombre. Hay una historia bien interesante, voy a intentar hacerlo lo más cortito posible. Está ahí en Jueces capítulo 5, versículo 23, dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Acá está hablando la historia de cuando tuvieron que pelear Débora y Barak contra Sísara. Y ahí empezaron a juntar a varios de los pueblos para que fueran a pelear contra ese tremendo ejército porque tenía muchos carros errados. Ahí el Señor manda, ¿verdad? El arroyo de Sison hace que ese suelo se vuelva tan viscoso que los caballos ni los carros podían andar y terminaban todos bajándose. Soldados que no tenían la experiencia para pelear cada uno frente a frente solo en carro y terminaban perdiendo esa batalla. Y ahí en la escapada empezaron a llamar a todos los pueblos que estaban alrededor a ir a la huida de los... No me recuerdo qué pueblo era, y cada uno de ellos empezaron a perseguirlo, de Efraín, dice, de Zabulón, y empezaron a ir varios, pero llamaron a Meroz y Meroz no quiso ir, se quedó ahí sin ir. Y acá dice que el Señor, el ángel de Jehová, lo maldice por no haber ido en ayuda de sus hermanos. Imagínense, o sea, es un pecado que se llama pecado de omisión. Ellos sabían que tenían que ir a ayudar a sus hermanos que habían sufrido durante muchos años la esclavitud de este pueblo y no lo hicieron. Quizás muchas veces nosotros también podríamos ser así.
que el Señor nos llama a la batalla, el Señor nos llama a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero mejor la dejamos ahí. Quizás podríamos estudiar un poquito más la Biblia, pero decimos, no, ¿para qué voy a estudiar más? Si sé algo más que el Señor me va a pedir, voy a tener que tener más responsabilidad en eso. Pero ¿saben qué? Somos tan responsables, dice la hermana White, Mm, al evitar, sí. al no hacer esto, como si ya lo hubiésemos estudiado al dejar de estudiar. Entonces, no porque no lo sepamos, sino por la oportunidad que perdimos en haber estudiado más allá y al no hacerlo, estamos pecando igual como si lo hubiésemos estudiado y no lo hubiésemos hecho. Entonces, Mm, mucho cuidado al obviar lo que el Señor quiere hacer. Nosotros sabemos, y está en su palabra, está aquí, lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces estos pecados de omisión, no, total, yo no hago nada, no mato a nadie, no miento, no le hago mal. Pero como decía Aníbal, como decía acá mis compañeros, estás ayudando a alguien, en vez de dar muerte, estás llevando a alguien vida, en vez de no mentir, estás ayudando a alguien para que conozca la verdad. Entonces, tenemos que hacer también lo bueno porque es parte del carácter de Cristo y el de Dios, que es al que nosotros estamos apuntando. Muy bien, ya sigamos y avancemos con la última pregunta de esta noche. Bueno, hablamos aquí también de lo que era el juicio investigador, ¿verdad? Y este tiene una preponderancia tremenda en el gran conflicto, porque este demuestra ante todo el universo el verdadero carácter de Dios, el cual fue murmurado por Satanás allí en el cielo. Ahora, ¿de qué manera la ley cumple este rol fundamental en el verdadero concepto de lo que es el pecado? Mira, Pues mira, adelante, eh, adelante, no, amigo. dele, compañero. Sí, sí, ¿Seguro? seguro, Ya, seguro. Moisés, los dos son tan caballeros que va a estar, dale tú, dale, ya, Moisés. Hay que No, dar, mentira. el amor Pero ya me da. colocaron acá de producción. Ok, mira, yo creo que ya conversamos al respecto. Entendemos que si la ley de Dios es espiritual, el trasunto es su carácter, y que obviamente en el juicio la ley de Dios, esa ley de libertad, es, digamos, es la norma a la cual son juzgados todos los seres humanos de este mundo. Mm, Por supuesto, entender que lo que también está en juego es precisamente el carácter de Dios, que es su ley. Y allí no cabe la pregunta, entonces, ¿qué rol tiene la ley? Gran parte, gran medida, primero porque si entendemos que el pecado es transgresión de la ley, entonces lo que Dios va a hacer en el conflicto final es salvar al hombre de la transgresión de la ley y hacerlo obediente. Y allí, y quizás esto sea muy teórico, muy demasiado papel, pero en términos prácticos es un evangelismo puro, genuino, como Cristo hizo. Cristo cuando vino acá en la tierra, él guardó la ley perfectamente. Y uno cuando me imagina esto, se imagina, no sé, el hermano regañón de la iglesia, el hermano quejón de la iglesia, pero Cristo cuando iba a las iglesias iba a sanar. Cuando iba a los lugares, se acercaban las prostitutas, porque ese acto de tener a la ley de Dios en el corazón es amar a todos, de una forma profunda como Cristo hizo, que entregó su vida por todo. Y yo sin duda alguna creo que la ley juega ese rol y la misión de nosotros como cristianos es alimentarnos de Cristo para que Él en nosotros pueda hacer esas obras maravillosas como hacer bien para nosotros, hacer bien a los demás y no mirar a quién, como dice por ahí un comercial que sabrá mucho de mis conterráneos. Sería eso, gracias. Bueno, ahorita sí. Ahora sí. Pues mira que la ley, la ley cumple un rol crucial en la definición bíblica de lo que es pecado, porque la ley, como la palabra de Dios, hace separación. La ley, como la palabra de Dios, hace una división, una separación. Lo que hace es dividir. En el principio, cuando Dios hizo la tierra, los cielos, y comenzó con la palabra, dijo, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Háganse las aguas, y separó las aguas debajo del firmamento por sobre el firmamento. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, e hizo Dios, y ustedes se dan cuenta que es la repetición, dijo Dios y separó Dios, y dijo Dios y separó Dios, porque la palabra separa, porque la palabra divide, porque la palabra hace una distinción entre lo que es y lo que no es. Y en el comienzo de la primera separación que nosotros vemos es que Dios separó la luz de las tinieblas, como señal de que hay un problema
que Dios quiere enajenar, que hay un elemento que es ajeno a la luz. Y la única forma de saber cuál es las tinieblas, o que las tinieblas existen, es porque está la luz. Por eso, la ley cumple un rol crucial para definir qué es pecado, porque la palabra es la que desenmascara y la que desnuda. Es la palabra como la ley de Dios la que nos va a definir a nosotros qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es la vida, qué es la salud y qué es lo malo, qué es la muerte, qué es la degradación, la desintegración, la perdición, en fin. Ya, yo quiero sumar que en el deseo de toda la gente, la señora White dice que Satanás procuró poner en menos la ley y tratar de convencer a la humanidad de que la ley era imposible de cumplir. Esto es importante siempre tenerlo en mente porque muchas veces se condena actualmente a la ley, como dejando en menos que el trabajo que tiene la ley, que si bien es mostrar nuestro pecado, pero lo importante de que nos muestre nuestro pecado es que solamente así entendemos que necesitamos de Dios y que el perdón de este pecado solamente lo podemos obtener a través de Dios. Y quitarle la autoridad a la ley es quitarle la autoridad a Dios. Concisa pero precisa. Así es, muy bien, muchas gracias. Y no queremos irnos sin antes de que cada uno de aquí, de los que nos acompañaron esta noche, puedan dar un, ¿cómo podríamos decirlo? Un extracto, lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención de esta semana de la lección y que los jóvenes no pueden olvidarse de esto. Por favor. Pues Jan, de manera sucinta, me gustaría que se nos quedara en la mente algo. El que obedece es uno con el Señor, y el que peca es uno con el pecado. Mas, sin embargo, en el nombre de Jesucristo uno puede hacer una distinción. En el nombre de Jesús uno puede ser una nueva criatura. No el que sabe que algo es bueno pero hace lo malo, no, sino aquel que sabe que algo es bueno y lo hace, porque el Cristo que mora en uno, obra en ellos. Así que eso, pues, ser pendiente, que el que obedece es uno con el Señor, pero el que peca también es uno con el pecado. Yo quiero compartir una cita más, esta vez de El conflicto de los siglos. Leo, pero Jesús aboga en su favor, de favor de los pecadores, con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate de mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie considere, esta es mi parte favorita de la cita, nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. También quiero agregar el Miqueas 7:18, me gustaría que si tienen sus Biblias puedan buscarlo y lo marquen también. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. La lección nos recuerda que somos pecadores. Santiago aquí nos recuerda que somos pecadores y que no tenemos facultad para juzgar a los demás, tampoco para juzgarnos a nosotros mismos con tanta dureza. Y me gusta como lo que dice Miqueas, que nos recuerda lo misericordioso que es Dios. Y también les quiero recordar que nunca somos demasiado pecadores para que Dios nos acepte de nuevo. Dios está ahí esperando a que nosotros acudamos a Él. Y Satanás quiere lo contrario, que nos sintamos culpables y demasiado pecadores para que Dios nos llame sus hijos. Ay, vale, has leído una de mis citas favoritas. Esa parte bastante de mi gracia es profundo. Mira, es que esta lección es muy, creo que toca muchos puntos. A alguien le puede llamar la atención la parte cuando dice que somos niebla, otros pueden hablar del tema del trato hacia los demás, que eso lo toca un poco. Yo me voy a centrar voy a explicar con el tema de la murmuración. Y me gustaría citar un poco lo que hace Ellen White, incluso Maestro Jesucristo, porque va al tema, dice: el que mire a menudo la cruz del Calvario
acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar su grado de culpabilidad, ni el grado de culpabilidad en comparación con los demás. No se constituirá un juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan en la sombra de la cruz del Calvario. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo. Yo creo que ese es el mensaje que nos quiere dar tanto la Biblia y Santiago en esta parte, y yo creo que de esa forma me gustaría terminar de esa forma, de humillarnos y ver siempre a Cristo, ver la cruz del Calvario y nunca mirar al otro para criticarnos, sino más bien para salvarlo y hacer todo como Cristo lo haría. Gracias. Yo quiero leer la última parte que está aquí en el folleto. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 369. Dice: el buen pastor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sus obras manifiestan su amor por sus ovejas. Todos los pastores que trabajan a las órdenes del Pastor Supremo poseerán sus características, serán mansos y humildes de corazón. La fe semejante a la de los niños trae reposo al alma, trabaja por amor y siempre se interesa por los otros. Si el Espíritu de Cristo mora en ellos, serán semejantes a Cristo y harán las obras de Cristo. Una tremenda cita que termina aquí esta lección y nos llama a todos nosotros también a ser pastores y que vayamos en busca de esas ovejas perdidas. No juzguemos por lo que han hecho. Nosotros también quizás si mereciéramos por las cosas que hicimos, mereceríamos la muerte. Eso es todo. Pero todo lo que tenemos es por gracia. Y si hay otro que también ha caído, también tenemos que ir y levantarlo. Un pastor me dijo una cosa y me quedó siempre grabado. Al pecador no hay que ponerle el pie, hay que ponerlo de pie. Y eso es algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a cada uno por habernos acompañado. Mire, queremos saludar aquí a Godfrey Peters, que ahí nos saluda, a Yairi también, a Esther Belgis, que saluda a su hermanito, a Silvana Leiva, a Oscar González Lillo también, a Nicolás Blanco, a Andrea Cartes, a Mario Lave, que siempre también nos acompaña cada semana. Así que un gran saludo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y compartan este video, pónganle me gusta, sigan estudiando su lección. Ahí nos ayudan mucho, solamente con que le den un me gusta a este video y puedan ahí comentar algo, nos ayudan pero muchísimo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, también especial aquí a Valentina, ¿verdad? A Aníbal, a Moisés, gracias por sus tremendos aportes que hicieron a este programa, y lo esperamos también a cada uno de ustedes, si el Señor quiere, la próxima semana en un nuevo Inverso en Español. Que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches, o tarde o mañana, dependiendo de cuándo vean este video, pero que pónganle like y síganlo compartiendo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, un gran abrazo a todos, chao, chao.